Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me llamo Alex Pereira y trabajo aquí, en vivo. Normalmente estoy allí con la banda, con la Puerta Azul, que por cierto, otra vez un fuerte aplauso para ellos porque han hecho muy bien. Y Caitlin ha debutado con nosotros, así que también estoy muy contento por ello. Ya recurriré a ella más veces para acompañar a Bruno. Bueno, normalmente, los que habéis estado ya en más charlas, sabéis que solemos empezar contando pues algo divertido, una historia de nuestra vida, alguna anécdota o algo así para introducir el tema. Pero yo voy a presentando una serie de dibujos que yo veía de pequeño, una serie que se estrenó en España en 1993, así que yo tenía un añito, muy mono. Así que yo la recuerdo como si hubiera existido siempre, pero supongo que no todos la conoceréis. La serie se llama Doraemon y vamos a ver juntos el opening. No, en el castellano. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mi sueño se hiciera realidad, porque tengo un... Y empezamos otra vez porque me gusta mucho. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mi sueño se hiciera realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el borrocóptero. Tú siempre ganas, Doraemon. Tú siempre ganas, Doraemon. Yeah. Bueno, este era Doraemon. ¿Cuántos lo conocíais? Bueno, veo que bastantes. Pero por si acaso, como sé que hay aquí algún señor mayor que puede no conocerle porque es de otra generación, y no estoy hablando necesariamente de Cody. ¿Qué? No hablaba de Cody. También está José atrás, por ejemplo. Bueno, pues este era Doraemon. Y básicamente su trama, o la cosa que es que Doraemon es un gato robot del espacio exterior, cósmico, y viene del futuro como amigo de Nobita, que Nobita es ese. Y me gusta mucho este chiste y por eso lo he puesto. Pero bueno, no es importante, podéis leerlo si queréis. El caso es que es un chico que estaba muy perdido en la vida y era malo en los estudios, era malo con sus reacciones, algo torpe con ellas. Era desafortunado, vago, holgazán y un desgraciado. Y Doraemon ayudará a Nobita a todos sus problemas cotidianos con sus padres y amigos, con la ayuda de los inventos que saca de un bolsillo mágico pegado en su barriga, que en catalán es la butxaca mágica, que me gusta mucho cómo suena en catalán. Y por si no os habéis fijado en la letra, porque estabais demasiado absortos con efectos visuales que ponían, lo entiendo, no pasa nada. Aquí estoy yo y os la voy a leer. La voy a leer, pero no la voy a cantar, aunque va a ser muy difícil hacerlo porque es difícil. Que no cantar esta canción tan bonita. Bueno, ahí está. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Se hicieran realidad porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos. Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. Este es el gorrocóptero. Y luego dice na, y siempre ganará Doraemon. Pero eso no es tan importante. Y pensaréis, vale, la letra es muy profunda. Tenías razón al pararte para explicarnos la letra antes de continuar con la charla. Y digo, claro, que sí. Lo que quiero que os fijéis en todo esto, sobre todo, es en la relación que tenían pues Doraemon y Nobita. Y es que Nobita es un poco un desastre y va armando por la vida. Era una persona que no hacía sus cosas y luego recurría a Doraemon para que le salvara un poco el culete. Con sus inventos y esas cosas, ¿no? Y esta es un poco la relación que tiene. Y creo que muchas veces en la vida tenemos relaciones parecidas un poco a esta. O al menos nuestra forma de relacionarnos con las personas es un poco en este sentido, ¿no?
Y quiero parar ahora para introducir un poco el tema que va a ir de la charla y después volveremos un poco más en profundidad con esto. El caso es que estamos teniendo una serie de charlas a la que hemos denominado CON, en la que hemos visto distintas posiciones con respecto a Dios y cómo nos relacionamos con Él, desde estas posiciones en las que estamos, ¿no? Hace 2 semanas Eva nos habló de la posición bajo. He hecho unos dibujos muy bonitos para explicar un poco mejor el tema. Bajo Dios. En esta forma de relacionarnos con Dios, más o menos, por explicarlo así un poco rápidamente y por encima, luego podéis hablar con Eva para que os lo explique mejor, básicamente la forma de pensar es en la que Dios tiene un montón de caprichos o normas que están por encima de nosotros y a nosotros nos da miedo el castigo que puede haber por no cumplir con estas cosas. Y esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, así que podéis luego hablar con Eva y os contará más al respecto. Y lo mismo pasa con la segunda posición que vimos, que es por encima de Dios, que la dio Dan hace una semana, en la que Dios tiene pues eso, unas normas, unas leyes, y una vez que las entendemos, pues como no sabemos cómo funciona el mundo, no necesitamos a Dios. Así que le apartamos de la ecuación y nos quedamos solo con eso. Y tampoco es correcta esta forma de ver la vida o de relacionarnos con Dios. Y Dan, podéis hablar luego con él y os explicar también por qué. Y hoy me toca a mí hablar de la última posición. Bueno, no la última, pero la última hasta ahora. De Dios. Proveniente de Dios. Que viene de Dios. Que es la de arriba de todo. Básicamente esta idea nos coloca a nosotros en el centro del universo y a Dios a nuestro alrededor, con otra más gente, que se encarga de darnos cosas. Esa es un poco el punto de vista que tiene esta idea, ¿no? Y creo que hasta ahora todavía no lo he dicho explícitamente, pero supongo que por la introducción podéis deducirlo. En Vivo es una asociación universitaria de carácter cristiano. Y esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que acudimos a la Biblia para aprender más de Dios y de lo que quiere enseñarnos. Así que acudí a la Biblia, a alguna de las enseñanzas de Jesús, y concretamente en la que vi que encajaba mejor con este tema, se encuentra en el Evangelio de Lucas, que es uno de los libros que hay en la Biblia que cuenta un poco la historia de Jesús. Y la historia que voy a contaros es la llamada parábola del hijo pródigo. Y dice así. Está en Lucas 15, del 11 al 20. Voy a leer hasta acá. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos, le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que él tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Voy a beber un momento de agua, que me quedo seco. Gracias. Y he escogido esta historia porque la actitud del hijo menor refleja muy bien la posición de la que estamos hablando. Es una historia que cuenta cómo el hijo menor pide a su padre su parte de la herencia, lo cual es una falta de respeto bastante gorda, teniendo en cuenta que el padre todavía estaba vivo, ¿no? Y sin aparentes esperanzas de diñarla pronto. El caso es que esta historia ilustra muy bien esta postura porque el cretino del hijo valoraba más los bienes de su padre que a su propio padre. En definitiva, lo que el hijo quería es que su benevolente y aparentemente sano padre le diera lo que él quería. Y una vez que él lo tuviera, la relación con su padre ya no sería necesaria. De hecho, cuando le das cosas, se va. Y la postura que estamos hablando es exactamente eso. Poniendo todo nuestro foco en recibir las bendiciones de Dios, nos convierte en este arrogante joven hombre de la historia. Valoramos a Dios por lo que puede hacer por nosotros, pero no a Dios mismo. Y me gusta esta historia porque creo que es una de las historias de la Biblia que más veces me ha sorprendido enseñándome algo nuevo. Afrontando esta charla desde este enfoque, encontré un matiz que nunca antes me había parado a pensar y reflexionar en esto. Y creo que en esta postura con Dios no solo se aplica a nuestra relación con Él, sino a cómo nos relacionamos con el resto. Tengo la sensación que la mayoría de la sociedad hoy en día está viviendo de alguna manera en esta posición.
Y tal vez tú no creas en Dios y pienses que ninguna de estas charlas va contigo, pero hay algo que también puedes aprender de todo esto. Y si digo que la mayoría de la gente de hoy vive en esta posición es porque creo que, para la gran mayoría, el yo es el centro del universo. Y todo lo demás gira en torno a cómo podemos lograr lo que necesitamos o lo que queremos. Y en base a esto nos movemos. Quizás, influenciados por una sociedad tan consumista, esto se multiplica exponencialmente, no sé. Pero lo cierto es que radica un poco en el interior de cada uno, al menos de alguna manera. Esta es la idea del amigo desechable. Lo utilizo mientras es útil y luego paso a buscar a la basura y a reciclar. Esta idea me hizo pensar en mi propia vida. Y quizás, después de esta historia que voy a contar, pienses que soy un poco desgraciado, o una mala persona, o lo que sea, pero os recuerdo que es una historia, así que maticémoslo por lo menos en que era una mala persona. Y es que durante muchos años de mi adolescencia, esta era un poco la relación y la imagen que tenía, pues entre otros, con mi madre, pero en realidad un poco con el resto de mi familia. Mi madre era una persona que me había cuidado desde que era pequeño, toda mi vida. Me había criado y me había dado todo lo que necesitaba, y eso pues es genial, ¿no? Y de alguna manera esa idea se me metió en la cabeza. Al fin de cuentas, ella era la persona que me había traído a este mundo, aunque yo no hubiera pedido estar, y su deber era darme lo que necesitaba. Era la persona a la que acudía para pedir cosas, o quejarme de no dármelas, o de hacer lo que yo consideraba que ella tenía que hacer por ser mi madre. Y lo que quiero decir con esto es que valoré más las cosas que quería obtener de ella que mi propia relación con ella. Y no estoy diciendo que todo lo que pidiese fuesen cosas materiales, no siempre era en ese sentido, pero también es una parte de todo esto. Y con el resto de personas con las que me he relacionado, un poco también a veces caigo en esto. Creo que es más fácil de lo que parece realmente caer en una amistad así con otra persona o una relación así con la gente. Pero esto no es la relación que tengo en estos días ya con mi madre. Obviamente sé que si necesito a mi madre, ella va a estar allí. Y mi madre me da muchas más cosas de las que necesito y siempre está preocupada de que no me falte nada que realmente necesite. Pero mi relación con mi madre ya no se basa en eso, ¿no? A ella le cuento mi vida y, bueno, tengo una relación con ella. Y probablemente aún no esté en el punto más alto de la relación que una madre puede tener con su hijo. Y la verdad es que pensando en todo esto, me hizo mucho reflexionar en el tema. Y creo que yo personalmente debería trabajar más en esta relación. Pero no solo con mi madre, sino con mis hermanos, con mis abuelos, con mis amigos, con mi equipo de trabajo, con todos, ¿no? Y cuento esto porque creo que es similar con Dios. Él no quiere que tengamos una relación con Él basada en las cosas que nos da. Desea algo mucho mejor para nuestras vidas. Una vida con Dios. Al principio hablaba de Doraemon y de Nobita. Nobita, un cretino, y Doraemon era el que estaba para servir a Nobita, para darle lo que él quería. Estaba para cumplir sus sueños. Que sus sueños se hicieran realidad. Esa es la frase que quiere vendernos un poco hoy en día la sociedad. Hay un pseudopensador, por llamarlo de alguna forma, llamado Paulo Coelho, que escribió en El Alquimista, un bestseller muy conocido, una cita que dice: cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Y esta es la misma idea. Cumple tus sueños, cumple tus deseos. Esta idea es esa misma idea que nos pone a nosotros mismos en el centro del universo y todo lo demás girando en torno a nuestros deseos, a nuestros sueños. Nos hemos convertido poco a poco en una cultura que está más centrada en cosas materiales y cada vez menos en las relaciones. Y no digo que en concreto la española sea la que menos está. Hay muchas culturas en el mundo, pero creo que cada vez se nota más. De hecho, probablemente, si vemos cómo era nuestra infancia, al menos la mía, y comparamos con cómo son las cosas, cada vez tienen menos valor la relación y más un montón más de cosas que podemos ver. Y de la misma forma que yo valoré más las cosas que, por ejemplo, mi madre podía proporcionarme por encima de mi relación con ella, el hijo pródigo valoró más lo que su padre podía darle que su propia relación con él. Pero la historia no termina donde la dejé antes. El hijo se había marchado con su herencia. Lo derrochó todo. Buscó un trabajo donde dar de comer a los cerdos. Después, en su momento más bajo, se dio cuenta de su error y decidió volver con su padre, a pesar de no saber si éste le iba a recibir. Y la historia sigue así. Y voy a pedir ahora que alguien lea mientras yo bebo agua. Cody, dale.
Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. All right. La historia continúa un poco más después de esto, hablando del hijo mayor y cómo su reacción fue muy diferente a la del padre. Y os animo a leer esta historia y ver y buscar las enseñanzas que Jesús quiere transmitir con cada uno de los tres personajes que aparecen, ¿no? Porque, como os he dicho antes, esta historia a mí me ha enseñado muchas cosas de mi relación con Dios y os animo pues a que profundicéis en ella. Sea como sea, al final de esta parte de la historia al menos, la parte del hijo menor, nos enseña que el gozo del padre al ver a su hijo volver a casa cubrió todo lo demás. Nos enseña que da igual cuál fuese la relación que hayamos tenido con respecto a Dios antes. Nos enseña que el padre salió corriendo al encuentro de su hijo para abrazarle y besarle. La diferencia de estos dos enfoques que nos ofrece esta historia radica en la meta. Si la primera posición que tenía el hijo con respecto al padre, la de proveniente de Dios, en la que el joven usaba a su padre para obtener la herencia, convertía en algo material la meta es la herencia y el padre el medio para llegar a ella, la posición que Dios quiere para nuestra relación con Él es que la meta sea la relación con Él en sí. La meta es Dios mismo. Y esto no quiere decir que esté mal pedir cosas a Dios. Jesús mismo nos anima a hacerlo. Simplemente, la importancia de la relación que tenemos con Dios no se debe basar en eso. No sé si todos los que estáis aquí alguna vez habéis probado a pedir a Dios algo. Quizás habéis tenido un examen muy importante o le habéis pedido ayuda para aprobarlo y quizás no ha funcionado y te ha decepcionado. Y quizás has pedido algo más importante y tampoco te has sentido escuchado. Si esto es lo que te ha alejado de Dios, te animo a intentarlo de una forma diferente. Te animo a acercarte a Dios sin poner el valor de las bendiciones que Él puede darte por encima del valor del propio Dios. Ahora va a subir la banda a cantar una última canción que se llama Blessed Be Your Name, que significa algo así como bendito sea tu nombre. Y la canción es un cántico a Dios en el que bendice a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. O lo que es lo mismo, habla bien de Dios, sea lo que sea que está pasando en su vida, en lo bueno y en lo malo. Y me gusta esta canción porque va con este mensaje de no poner el valor en lo material, sino en Dios mismo. Y os invito a que mientras la banda canta esta canción, podáis reflexionar un poco más en dónde ponéis vosotros el valor. ¿En lo material o en la relación? Seas quien seas, te invito a que le des una oportunidad a este concepto de una vida con Dios, donde te dejas abrazar por quien te creó y confías en Él porque sabes que te ama. Muchas gracias.